Hola y bienvenidos a un video nuevo. Hoy vamos a trabajar con esta composición de rosas. Esto es una fotografía que tomé en un parque. Ustedes ven que no se parece prácticamente, bueno, es similar, pero yo lo que hice fue transformar esta fotografía y a base de calcar, lo van a ver ahora en el video, a base de calcar algunas partes principales, luego el resto armé la composición según a mí me parecía. Lo que yo quería lograr es que trabajemos al final con diferentes tonalidades de rojos y de verdes, y así armamos una composición donde hayan verdes más oscuros en el fondo y luego se vayan aclarando hacia nosotros. Así que bueno, espero que este trabajo les guste. Me parece que es muy interesante, también relativamente sencillo de realizar. Solamente hay que prestar un poquito de atención de trabajar con los diferentes tonalidades para que queden este fondo más oscuro y que las partes estas, por ejemplo las más grandes, queden en un tono más claro. Yo les voy a dejar este sketch que hice acá, se lo voy a dejar como siempre en Patreon. Ustedes se lo pueden descargar y lo pueden pintar directamente. Yo, por ejemplo, ahora me lo preparé para encuadrar como una lámina, pero también podrían ustedes utilizar el A5 como una tarjeta para doblar. Así que bueno, espero que disfruten del video. Y lo que yo estoy haciendo ahora es no voy a hacer exactamente el mismo dibujo, sino voy a intentar de lograr una interpretación, mi propia interpretación. Lo que estoy haciendo es calcar ciertas partes que me interesan. Por ejemplo, está en esta posición, y aunque en la realidad de la fotografía estas flores están dadas vueltas y la única que realmente se ve hacia el derecho es esta, lo que estoy logrando es de esto sacar sí, algo que me guste más, algo sí, interpretar a mi manera esta fotografía. Entonces lo que estoy tratando es que estas rosas estén dadas vueltas. Ustedes esto lo pueden hacer ustedes mismos. Yo les voy a dejar la fotografía en Patreon y ustedes pueden lograr su propia interpretación. Yo voy a terminar ahora creando esta imagen de la manera que a mí me guste, me parece, y luego vamos a pintarla con más o menos con los mismos colores de la fotografía, dejando las partes más oscuras en el fondo y hacia adelante en los tonos más claros, ¿sí? Así que yo voy a continuar con esto hasta lograr exactamente lo que, digamos que lo que yo veo aquí adelante. Esto va a ser, digamos, lo más claro, y esto ya va a ser un poquito más oscuro hasta las partes de atrás del todo, que van a ser las más oscuras. Por ejemplo, este sector blanco no lo quiero, entonces probablemente voy a agregar algunas otras flores más pequeñitas por acá. Esta va a ser la flor más importante, y luego haré algunas florcitas algo más pequeñitas por ahí, pero siempre quiero que miren un poquito hacia el frente. Así que, por ejemplo, en este sector voy a ir agregando también más hojas. Estas probablemente van a ir ya más oscuras porque están más por debajo. Más o menos lo que yo vea. Esto es más o menos parecido. Yo lo que intento es buscar la forma. Acá, por ejemplo, veo algo rojo, no sé lo que es. Bien, es una rosa, claro, pero está probablemente al revés, o bien está muy pequeñita por debajo. Entonces yo lo que hago es simplemente copiar otra rosa. Y acá, por ejemplo, veo una hoja
Hago otra hoja, otra por aquí. Ahora yo lo preparé en varios tamaños, en A5 y A4, así que ustedes se lo pueden imprimir como ustedes quieran, en el tamaño que ustedes quieran. Así que bueno, yo ahora lo voy a recortar acá a la mitad. Yo siempre he preparado también el A5 para que ustedes puedan doblarlo, en este caso de esta manera. A ver, ven, por ejemplo, pueden buscarse el tamaño A5 y lo pueden doblar y utilizar como una tarjeta grande y regalar. Ahora simplemente lo voy a cortar y lo vamos a pintar, y yo lo quiero usar como una lámina para poner dentro de un marco. Bueno, yo decidí preparar entonces una paleta con los tonos así en rojos y otra paleta con dos tonos en verde, plus todos los otros colores que los tengo acá en mi paletita pequeña de Winsor & Newton. Voy a utilizar pinceles mediano y chico y fino. Les muestro más o menos qué tamaño. Este tamaño medianito. Y también voy a utilizar uno fino. No, este no. Vamos a utilizar este de acá. Este fino así. Vamos a comenzar con los tonos más oscuros. Para eso vamos a avanzar desde el fondo hacia adelante. En este caso, el tono más oscuro que voy a utilizar es un verde que lo voy a mezclar con marrón. Yo tengo acá un marrón oscuro. Vamos a mojar esta paletita. Bien mojada, así. Y acá en mi paleta de verdes vamos a ir armando con este y el marrón vamos a tratar de armar un verde bien oscuro. Así. Bien oscuro para el fondo. Muy bien. Entonces, las partes que nosotros vemos más al fondo, que vendrían a ser, por ejemplo, vamos a trabajar tal vez con un pincel más fino, algo así, porque este lo tenemos ahora en un tamaño A5. Y vamos a buscarnos las partecitas, por ejemplo, las que no tienen hojas, acá atrás, estas partes, y las vamos a pintar con el color más oscuro. Vamos a avanzar entonces desde lo más oscuro hasta lo más claro. En este caso, por ejemplo, los más oscuros van a ser estas partes del fondo. Luego, si queremos, lo podemos hasta oscurecer un poco más si lo vemos a esto todavía algo muy claro.
pero estas son, digamos, las partes más oscuras que tenemos. Yo voy a utilizar ahora este verde que parece un poco un verde musgo para el fondo. ¿Sí? Y voy a ir rellenando todas estas partes que no tienen hojas con este verde. Tenemos bastantes partes, si ven, por ejemplo, por acá. Hay bastantes partes que son las más, vendría a ser el fondo lo más oscuro, que si ustedes ven acá, vendría a ser estas partes de acá, vendría a ser ese fondo. Y luego lo que vamos a hacer es ir aclarando las hojas, por ejemplo, las más grandes, que son las que están más cerca, las vamos a poner con ya tonos muchísimo más claros. Y así vamos logrando este efecto donde ven desde lo más oscuro hasta lo más claro, lo que más cerca está. Ven, estas hojas son las más cercas, igual que esta rosa, que son las que más cerca están. Así que yo voy a ir trabajando de esta manera, rellenando todo lo oscuro. Y bueno, esto lo voy a hacer un poquitito más rápido, simplemente para que ustedes vayan viendo qué partes yo voy rellenando. Si lo veo que esto se me aclaró demasiado, pueden volver a agregar algo más de marrón. Las acuarelas, una vez que se secan, suelen aclararse algo, entonces podríamos volver a pintar la capa nuevamente en el caso que sea necesario, en el caso que veamos que se haya aclarado demasiado, ¿sí? Así que yo voy a hacer esto de manera rápida, de ir rellenando los fondos, así más que nada para que ustedes vean cuáles son los que yo considero las partes más oscuras. Esto siempre con referencia a esta fotografía, ¿ven? Así. Bueno, una vez que tenemos todo el fondo pintado con este color verde algo musgo, vamos a pasar a... Puede que nos olvidemos de alguna parte, pero eso no se preocupen, eso luego lo podemos, siempre reservamos un poquito por si nos olvidamos alguna parte. Vamos a trabajar ahora con las hojas. Antes de comenzar con las flores las vamos a dejar para el final, con dos tipos de verdes, unas hojas intermedias y otras hojas bien claras. Para eso vamos a armarnos dos colores de verde con los que tenemos acá. Vamos a armar un intermedio por ahí con este,
y un poquito del clarito. Podemos trabajar con este tono y luego vamos a trabajar con el más clarito, que lo vamos a agregar acá. Y ya lo voy a preparar para ver un poco la diferencia. Vamos a agregarle algo de amarillo para que sea bien claro y se note realmente la diferencia entre el uno y el otro. Este tiene que ser el más clarito de todos. A este le podemos agregar un poco de amarillo, pero tiene que seguir siendo bastante oscuro. Este sí que quiero que sea bien clarito. Vamos a trabajar con estos dos verdes y vamos a ver qué tal se diferencian. Voy a comenzar con el intermedio y ahí sí tengo que ponerme a elegir un poquitito las hojas. Las más grandes tienen que ser las más claritas. Así que vamos a reservar, por ejemplo, estas tres como bien claritas, estas por acá. Tal vez esta de acá y esta de acá, como para que haya un poquito de clarito por todas partes, y el resto las vamos a hacer del color intermedio. Entonces yo sugiero, para que, como van a ser menos claritas que intermedias, tal vez sería ideal que hagamos primero las más claritas. Así que, como ya estuvimos pensando un poco cuáles van a ser las más claritas, vamos a comenzar con estas. Entonces, por ejemplo, la más clarita va a ser esta de acá. Luego le vamos a agregar todos los detalles. En principio, ahora lo que hacemos es marcar todos los colores. Entonces vamos a marcar esta como la más clarita. Estas vendrían a ser las hojitas que vemos en el dibujo acá, las más que están más arriba. Bueno, en este dibujo tenemos muy pocas, que serían estas, y por ahí un poco estas, pero yo traté de que esto quede un poquitito más equilibrado, no tanto como este dibujo. Ahí. Luego vamos a hacer estas, acá, estas dos, que también me parece que son de las más grandes, de las que están más cerca. De este lado ven que habían mucho más de las grandes. En el dibujo acá voy a rodear la flor y vamos a trabajar esta como una bien clarita. Luego creo sería importante hacer estas dos de acá. Esta. Así. Y esta de acá también, creo. Sí, esta es una de las más grandes también. Así. Luego creo que acá, por ejemplo, me estoy dando cuenta que me olvidé bastante del... Acá va otro sector en el más oscuro, pero este también la vamos a hacer clarita acá, esta. Luego creo que sería importante agregar una por acá, para que el color vuelva a repetirse. No quiero que quede tan acumulado como en la fotografía de un solo lado. Entonces vamos a agregar algunas más que tengan esta tonalidad clara. Vamos a agregar esta. Después, por ejemplo, vamos a agregar todavía estas de acá. Esta, por ejemplo, de acá también. Por ahí está de acá también todavía. Así. Que esta todavía están como un poquito por arriba. Y tal vez todavía vamos a agregar esta de la punta. Así tenemos algo más que vuelva a repetir el color claro por acá. ¿Sí? Creo que más o menos ahí estamos. Tal vez está por acá.
así. Sí. Acá un poco. Bueno, yo creo que ahí más o menos estoy conforme con las hojas más claritas. Una vez que tenemos hecho esto, vamos a ir al color intermedio. En el caso que nos haga falta otro color, podemos agregar otro color más, pero ahora voy a trabajar primero agregando todo el color intermedio, que va a ser este. Ven cómo va cambiando de tonalidad, qué bonito que va quedando cuando ya tenemos todos estos colores. Acá. Por acá abajo también hay otra hoja, me parece. Vamos a trabajar con esta de acá. Esto también es una hoja así grande. A veces confunde un poco porque luego, por ejemplo, estas dos partes las tengo que volver a rellenar con el más oscuro. Y acá, por ejemplo, me da la sensación de que acá había una hoja también. Acá también. ¿Ven? Acá también, por ejemplo, creo que me faltó. Estas son como dos hojas superpuestas. Acá me faltó pintar un poquito más de la parte oscura. Eso después no hay problema, podemos volver a repasarlo. También podemos ir dando vuelta al dibujo para ir viéndolo del otro lado. Este es un dibujo que realmente se puede mirar de todos los lados. No tiene un derecho o un revés. Es lo que estaba intentando de lograr. Que no tenga ningún derecho y ningún revés. Ustedes lo podrían colgar del lado que más les guste. A ver, acá también tenemos una hoja. Acá también así. Estas también. Qué bonito que va quedando ya. Esto también vamos a rellenarlo así con estas. Y sí, creo que acá también hay otra. Acá también hay dos más. Así. Y acá ya nos estamos dando cuenta dónde falta el color más oscuro. Bueno, con las hojas ya terminamos. Lo que vamos a hacer es volver a rellenar con el tono más oscuro, que hay algunos sectores que, por ejemplo, nos faltaron. Por ejemplo, como acá. Como acá. Ahora hay que tener un poquito de cuidado que no se vaya manchando demasiado. Me equivoqué. Acá con el más oscuro. Ay, perdón. El más oscuro por acá. Acá también. Bueno. Listo. Ahora vamos a trabajar con las flores. En el caso de las flores, acá ya tengo la paleta con estos dos colores. Y en este caso también quiero utilizar un color más oscuro y un color más claro. Igualmente creo que vamos a utilizar este rojizo.
En este caso vamos a formar dos colores, uno más oscuro y uno más claro, más o menos, a ver, por ejemplo, a este más oscuro le vamos a agregar un color bordó, que lo tengo acá, ahí, perdón, este tono, agrego un poco de marrón ahora, no pasa nada, vamos a agregar este tono, así nos queda bien tirando al oscuro. Y nos vamos a ir por acá con el tonito más claro, y a este tonito más claro le vamos a agregar bastante amarillo. Ahí está. Entonces este sería nuestro color más claro. En el caso podemos agregar acá, hay que jugar con bastante amarillo para que se note la diferencia, ¿sí? Y acá nos tenemos que agregar bastante de este color, pero eso lo vamos a ir viendo ahora. Vamos a trabajar primeramente con el más oscuro, en este caso los más claros. Los más claros vamos a hacer estas dos grandes. Sí, podemos volver también a trabajar primero los claros para no confundirnos. Este vendría a ser el más clarito. Vamos a trabajar con bastante amarillo acá a los lados. Tenemos que hacer primero el centro. Vamos a puntear en amarillo. Vamos a hacer las claras primero, así no nos confundimos. Ahí. Esta en clarito. Vamos a hacer esta todavía en clarito. Esta de acá. Y tal vez esta de acá. Estas son las que vamos a trabajar en color claro. Trabajo entonces primero el amarillo del centro. Y luego vamos a ir con trabajando un poquito cada pétalo, para que también podamos apreciar la forma de la flor de la rosa. En este caso es bastante más rojo, pero bueno, las rosas tienen diferentes tonalidades, hay diferentes tonalidades, y en este caso la vamos a hacer más tirando al amarillento. Voy a trabajar pétalo por pétalo sin que se toquen hasta que se sequen los otros, para que quede más quede mejor. Si no, se va a armar simplemente una mancha, y eso no me gustaría que se vuelva toda una mancha. Así que voy a ir pintando los pétalos así por separado, sin que se manchen. Por ejemplo, acá esta tiene varios pétalos. Este, por ejemplo, no toca tanto. Vamos a dejar algunos claros. Después faltaba esta también la vamos a hacer en clarito. Esta también. Y nos faltaba esta, también la vamos a hacer en clarito.
Y ya cuando tenemos estos ya nos podemos ir a la primera otra vez, a ir repasando los pétalos que faltaban, un poco para que se sequen y no se arme toda una mancha. Así podemos trabajar un poco así, de esta manera. Dejamos algunos claros. Ven, ya apenas dejamos secar un poco, ya no se mancha tanto entre sí. Y así vamos poco a poco terminando las rosas más claritas. Una vez que tenemos las más claritas, vamos a irnos a las más oscuritas. Voy a volver a repasar este tono oscuro. Pero antes vamos a ponerle el centro amarillo a cada una. Acá acabo de ver que nos olvidamos algunas hojas. Ahí está. Estos son algunos pimpollitos, por ejemplo este y este. Esto es otra hoja y acá también tenemos otras dos hojas. Voy a pintar estas hojas para no ir olvidándomelas. Por ejemplo, estas dos eran hojas. Esta también. Y acá también tenemos el tono más oscuro que iba por acá. Y luego vamos repasando lo que nos falta. Si vemos que hay algún otro trocito que hay que repasar. Bueno, vamos a utilizar este color más oscuro. Vamos a ir tratando de armar estas también de la misma manera. Vamos a ir haciendo pétalos así por separado. Así se van secando los otros pétalos.
finalmente voy a rellenar ahora también lo que vendrían a ser los pimpollitos. Acá quisiese utilizar también un poquitín de amarillo, sobre todo acá en la parte superior. Acá, por ejemplo. Y luego vamos a trabajar de esta manera. Bajando un poco. Y ahora, como veo, me quedan algunas partecitas que tengo que volver a corregir en verde. Entonces voy a ir corrigiendo las partes que me quedaron sin pintar. Las voy a ir corrigiendo en verde. Y lo que nos falta ahora hacer es marcar con marrón todo lo que vendrían a ser los pequeños tallos así de las flores. Así. Esto los vamos a ir marcando en marrón. Así. Y algunos así como intermedio, entre medio también, porque es como se fueron uniendo un poco las flores. Y una vez que tenemos esto, lo vamos a dejar secar y vamos a trabajar con tinta. Yo tengo acá preparado una tinta negra y una tinta marrón, algunos lápices. Esta es, por ejemplo, una tinta de Parker y esa es de Winsor & Newton. Y voy a ir repasando las partes, algunas partes importantes, algunas partes que a mí me resulten importantes. Acá no se trata de repasar todo el dibujo con tinta. Simplemente es ir agregando algunos detalles que para nosotros sean importantes. Algunos movimientos de hojas, alguna flor, por ejemplo, también algún pétalo que nos resulte importante. Algún centro así. Los centros, si quieren, por ejemplo, de las más claritas los podemos hacer todos. Entonces destacamos un poco estas flores, las más claritas. Si quedan algunas manchas más oscuras, a mí por lo menos me gusta mucho que queden algunas partes más oscuras en tinta. Si no, si ustedes quieren que esta parte del contorno negro quede más prolijo, simplemente dejan la tinta a un lado y usan micrón. De esa manera estas manchas que se me van formando ahora, por ejemplo, no las van a tener. La tinta fluye muchísimo más que bueno, el micrón no fluye nada, simplemente donde se pinta, pero la tinta fluye como un poco como la acuarela y hace un poco lo que quiere, y eso es lo que a mí más me gusta de la tinta. Por eso suelo utilizar, a veces utilizo tinta cuando tengo ganas de que tal vez el dibujo salga algo más, sí, algo un poquito más rústico. Entonces suelo usar tinta. También voy a
utilizarlo así en algunas hojas. Marcando los sectores que me resultan como más importantes. Bueno, destacando un poquitito algunos sectores. Algo equilibrado como para que por todos lados se vea un poquito. Vamos a dar un poco vuelta todo este dibujo. Así también no solamente pinto de un lado. Dense cuenta que yo el dibujo lo dejé salir un poco de los bordes, que no está totalmente encuadrado. Bueno, creo que más o menos estamos con la tinta negra. Ahí está. Bueno, creo que más o menos ahí estamos. Si quieren pueden ir haciendo algunos puntitos, eso también queda muy bien. Acá también quiero marcar un poquitito estos pimpollos que se quedaron un poco apagados, así como algunos puntitos. Son pequeños detalles que lo hacen más natural al dibujo. Listo. Bueno, creo que estamos bien ahí. La tinta marrón es opcional, si ustedes quieren la pueden utilizar, da en todo caso, vamos a dar detalles algo más, mucho más claritos con el marrón. Pueden utilizar también este color marrón, que van a ver que es muchísimo más clarita a la hora de dar detalles. Y pueden ustedes darle también algunos detallitos algo más claritos si quieren dentro del mismo efecto. ¿Ven? Pero no hace falta, no es necesario que utilicen el marrón. Lo importante es que por lo menos hayan utilizado uno como para dar algunos efectos importantes. Y lo que vamos a hacer ahora es trabajar con los lápices para dar algunos efectos más a todo esto. Yo, por ejemplo, me gusta muchísimo trabajar con los lilas, así que siempre suelo dar algún toque de lila a todos mis dibujos casi. Por ejemplo, con los lápices podemos hacer estos pequeños detalles en las rosas, porque bueno, ellas como ven tienen movimiento, no están planas. Entonces con estos lápices podemos trabajar un poquito todos estos pequeños detalles en las rosas. Y ir marcando también un poquitito los centros de las hojas, que aunque se han quedado bastante marcadas gracias al fondo de nuestro sketch, pero si le vamos repasando creo que va a quedar algo más natural. Todos los fondos de las hojas va a quedar mucho más natural si los repasamos. También podemos ir pintando algunas hojas con un poco de verde. Eso lo que hace es generar un poquito más de movimiento al dibujo gracias a la estructura que genera el lápiz cuando pintamos con lápiz. Entonces yo generalmente suelo algunas partes pintarlas así como por encima con un poquitito de lápiz. No todos, simplemente algunos sectores. Y después, si ustedes quieren
con un, acá hay que fijarse porque este es el mismo tono, es un poquito más oscuro, eso está muy bien con respecto a este. Es un poquito más oscuro, me gusta más este. Este lo que pasa que está muy bien porque es un lápiz acuarela, de acuarela, que se puede utilizar muy bien con agua, entonces funciona muy bien. Bueno, ahora vamos a darle algún detallito todavía como en amarillo, así, con el Posca Pen. Vamos a agregar un poquito más de amarillo para el centro, para destacar un poquitito más los centros. Ahí, este se me fue un poquito ahí. Destacando un poquitito los centros. Con este naranja vamos a intensificar algunos sectores de las hojas, de los pétalos, perdón, de las flores más grandes, ¿ven? Así simplemente con algunos acentos en el color naranja. Me gusta mucho cómo queda este rayado. Y si quieren con el marrón pueden ir repasando algunos pétalos con marrón. Este es un marrón un poquito rojizo que también queda muy bien para repasar algunas líneas de los pétalos, ¿sí? Así pueden ir repasando. Lo que vamos a marcar todavía es un poquito más el contorno de estas hojas intermedias, para que se vea un poquito más la diferencia entre la parte de abajo y las hojas intermedias. Me parece que va a quedar muy bien si marcamos un poquito el borde de estas hojitas intermedias. Me da la sensación que va a dar un poquito más de diferencia entre la parte de abajo y la del medio. En algunos sectores, ven que se marque alguna parte más firme de la parte del medio. Así. Bueno, ahí me está gustando muchísimo cómo está quedando. Voy a marcar todavía con micrón, tal vez. Vamos a marcar un poquitito más de pequeños detalles, así como sí, como quiero marcar en un tono un poquitito más fino algunos detalles. Me parece que hace falta algunas líneas más finas. Esto es un poquitito también intuitivo, ¿no? Como a ustedes les guste, lo pueden ir haciendo. Me parece que falta como pequeños detalles, ¿no? Voy a marcar así como también el borde, pequeños puntitos en el medio, así. Pueden ir marcando unas liñitas en las rosas. Estos pequeños detalles también hacen un efecto hermoso para nuestro dibujo. Así, el micrón siempre queda bien. Así vamos agregando pequeños detalles y ya poco a poco vamos terminando. Los detalles, tómense el tiempo que ustedes necesitan para todos estos detalles, ¿eh? Esta es la parte que luego más mejora el dibujo. Así que detalles nunca están de más. Cuantos ustedes quieran, pueden trabajar. Vamos a ir repasando el borde. Y así voy trabajando.
en todos los detalles. Vamos a dar vuelta un poquito para irnos de este lado y marcar un poquitito nuestro dibujo. Ahí está. Para finalizar, lo único que faltaría es destacar con un verde musgo un poquito toda la parte del fondo para que no esté tan lisa. Eso simplemente con un lápiz vamos a ir marcando de esta manera y así logramos de que la parte del fondo no tenga tenga un poquito más de movimiento, y eso lo hacemos simplemente haciendo pequeñas rayas en el fondo con este color que se asemeja casi igual a nuestro fondo. Bueno, esto es un detalle que lo pueden hacer como no, esto se los dejo libre. A mí me gusta que quede algo un poquito más natural, entonces suelo agregarle un poco de lápiz por encima. Así que bueno, este entonces sería nuestro dibujo terminado. Yo espero que les haya gustado mucho este tutorial. Ven que lo pueden realmente mirar del lado que ustedes quieran. Lo podrían colgar así, lo podrían colgar así, así, como ustedes quieran. Espero que les haya gustado. Realmente a mí me encantó trabajar también esta composición donde vemos diferentes tonalidades de los rojos y los verdes y cómo van contrastando, y sobre todo también de interpretar una fotografía que hayamos tomado del jardín, así en este caso de rosas, y directamente hayamos podido hacer una composición completamente diferente. Así que bueno, los dejo con este tutorial, que lo disfruten y ya nos vemos en otro video con una idea nueva. Chao, chao.